La Fazenda Tres Palmeiras se levantaba sobre las colinas rojas de Minas Gerais como un monumento tanto a la riqueza como a la crueldad. Año de 1792. Su silueta dominaba el horizonte con la soberbia de quien se sabe dueña de vidas, de tierras y de silencios. Desde la distancia la Casa Grande parecía una joya europea incrustada en suelo colonial. Ventanas de vidrio veneciano, balcones de hierro forjado, pisos encerados que reflejaban los pasos de quienes nunca se inclinaban ante nadie. Pero a sus espaldas, como una sombra que no se puede ocultar, se alineaban las cenzalas, chozas bajas, húmedas, donde se amontonaban hombres, mujeres y niños destinados a sostener el lujo de los amos. El aire allí era espeso, mezcla de sudor, heridas maltratadas, desesperanza y el humo tenue de las fogatas donde todavía se cantaban plegarias en lenguas africanas que los blancos despreciaban, pero que mantenían viva la memoria de los que habían sido arrancados de sus tierras. Era un mundo dividido por un abismo inquebrantable. Arriba, la ostentación de los banquetes, las porcelanas importadas, los vestidos franceses. Abajo, el dolor callado de jornadas interminables de 18 horas bajo el sol. Un escenario en el que la riqueza se alimentaba literalmente del cuerpo y de la sangre de otros. Y en medio de ese teatro desigual, brillaba una figura que no pasaba desapercibida. María dos Solos Azuis. Hija bastarda de una esclava angoleña y de un comerciante portugués que jamás la reconoció, cargaba en su piel oscura la herencia de un continente entero, y en sus ojos un rasgo inesperado que despertaba tanto admiración como odio. Un escenario en el que la riqueza se alimentaba literalmente del cuerpo y de la sangre de otros. Y en medio de ese teatro desigual, brillaba una figura que no pasaba desapercibida. María II. O un azul profundo, inusual, que parecía contener tanto el mar como el cielo. Esa rareza genética, lejos de ser un privilegio, se convirtió en un estigma peligroso, un recordatorio constante de que la belleza puede ser también un arma que hiere la vanidad de quienes se creen superiores. María trabajaba como mucama personal de la familia Silva. 8 años había pasado al servicio de los amos, recorriendo los pasillos silenciosos de la Casa Grande, limpiando sus aposentos, sirviendo platos en vajillas delicadas y preparando infusiones medicinales que mantenían con vida a quienes la despreciaban. De día era obediente y meticulosa. De noche, cuando el silencio caía sobre la hacienda, se acercaba al huerto donde crecían, como guardianes discretos, los remedios de los ancestros. Allí la esperaba tía Rosa, vieja curandera de la senzala, que con voz grave transmitía secretos traídos en los barcos negreros. El poder de las plantas es como la vida misma, niña. Según cómo lo uses, cura o mata. Nunca olvides lo que te enseño. Un día, quizá, no tengas más armas que esto. María escuchaba, aprendía y memorizaba. Entre hojas de boldo, raíces de mandioca y tallos de albahaca, había una planta que crecía silenciosa y letal, la belladona. Sus hojas verdes parecían inofensivas, pero en sus entrañas latía la muerte en estado puro. María la miraba con la misma mezcla de respeto y miedo con que se observa un cuchillo afilado. Herramienta de cura, herramienta de castigo. No lo sabía todavía, pero esas hojas serían su herencia más peligrosa y también su salvación. Porque en Tres Palmeiras la injusticia no se castigaba en tribunales, y las oraciones no alcanzaban a un Dios ocupado en otros asuntos. Allí la justicia debía nacer en secreto, en el silencio del huerto, en el corazón de una esclava que ya intuía que su vida estaba marcada por un destino más oscuro y más profundo que el simple servilismo. Francisca Antunes da Silva había llegado a la Fazenda Tres Palmeiras 15 años antes, enviada desde Río de Janeiro para casarse con el coronel Juan da Silva, un hombre ya entrado en los 60,
rico gracias al oro y luego a la explotación de la tierra y de los esclavizados. La unión, más que un matrimonio, era un pacto entre familias poderosas, un trueque de apellidos y fortunas que debía garantizar prestigio y continuidad. Desde el primer día en la hacienda, Francisca impuso su carácter con una crueldad que superaba incluso la dureza de los hombres de la región. No necesitaba levantar el látigo. Su sola mirada, fría y calculadora, bastaba para que la servidumbre temblara. Gobernaba con una mezcla de refinamiento y sadismo, como si quisiera demostrar a todos, cada minuto, que no solo era la señora por matrimonio, sino por derecho de sangre y por voluntad de hierro. Su obsesión más enfermiza era mantener intacta su posición de mujer indiscutible de la casa grande. Cualquier otra presencia femenina que pudiera ofuscarla, aunque fuera por un segundo, debía ser eliminada sin contemplaciones. Y cuando sus ojos azules, pero diferentes, más fríos, más crueles, se posaron sobre los de María, comprendió que aquella mucama no sería como las demás. La muchacha despertaba comentarios, susurros, miradas furtivas de admiración, incluso de hombres que jamás se atreverían a confesarlo. La belleza singular de María era un recordatorio doloroso para Francisca, que ni todo el oro de Minas, ni todos los rezos a los santos podían detener el paso del tiempo, ni garantizarle la supremacía eterna sobre los deseos de los hombres. El punto de ruptura llegó una noche calurosa de marzo. El coronel Juan regresaba de Ouro Preto, acompañado de 2 comerciantes paulistas. Durante la cena, servida impecablemente por María, uno de los visitantes se permitió un comentario inocente pero letal. «Coronel, esa negra de ojos azules es una rareza, nunca vi nada igual por estas tierras». Las palabras, recibidas con risas cómplices de los hombres, atravesaron el corazón de Francisca como un cuchillo. João intentó desviar el tema, pero era tarde. La herida estaba abierta. Esa misma noche, en sus aposentos perfumados con agua de rosas y resguardados por cortinas pesadas de terciopelo, Francisca llamó a sus 2 fieles, Joaquín Ferro y Antonio Cicatriz. Eran hombres que inspiraban miedo con solo aparecer. Joaquín, enorme, con manos que parecían mazas de hierro y anillos que usaba como armas, había ganado su apodo en las tabernas donde partía huesos como si fueran ramas secas. Antonio, con el rostro marcado por cicatrices de cuchillo, tenía fama de matar con la misma naturalidad con que otros bebían aguardiente. Ambos eran perros de presa de la señora, ejecutores de sus órdenes más crueles, y orgullosos de ello. «Quiero que enseñen una lección a esa criatura de ojos azules», ordenó Francisca, sin levantar la voz, abanicándose con un gesto delicado que contrastaba con el veneno de sus palabras. «¿Qué tipo de lección, Siná?», preguntó Joaquín, con una sonrisa que anunciaba violencia. Francisca no se giró. Miraba por la ventana hacia la oscuridad donde dormía la senzala. «Una lección que no olvide jamás. Ustedes saben lo que hacer». La sonrisa de Antonio mostró dientes amarillentos y vicio acumulado. «Va a ser un placer, Siná». Las risas bajas de los 2 resonaron en el cuarto como presagio de infierno. Esa noche, cuando los gallos aún no habían cantado, María fue arrancada de su esteira en la senzala, arrastrada sobre el barro húmedo hasta el celeiro. Joaquín sujetaba sus brazos con fuerza brutal. Antonio silbaba una cantiga obscena. La muchacha intentó resistir, preguntando con voz temblorosa qué querían de ella. La respuesta fue un empujón contra la madera vieja, impregnada de heno y estiércol. «Por orden da Siná, vaya a prender o seu lugar», murmuró Joaquín, antes de que el silencio se llenara de golpes, gemidos y un dolor que se clavaría en la memoria como hierro ardiente. En esas 2 horas de horror, María comprendió que el mundo no le ofrecería justicia. Nadie vendría a rescatarla, ningún juez escucharía su queja, ningún sacerdote se atrevería a acusar a la señora.
Solo le quedaba el recuerdo del huerto, de las palabras de tía Rosa, del poder escondido en las plantas. Esa noche no terminó en el celeiro, allí apenas comenzó, porque María, mientras su cuerpo era quebrado, estaba tejiendo en silencio un juramento, y los juramentos, cuando se pronuncian en la sangre y en la sombra, no se olvidan jamás. El celeiro se convirtió en tumba simbólica para María. Allí le habían robado la inocencia, pero allí mismo nació algo más fuerte que el dolor, un juramento silencioso. Cada astilla de la madera, cada olor a estiércol y a heno húmedo se fijó en su memoria como recordatorio de que no podía seguir viviendo bajo las reglas de quienes creían tener poder absoluto. No lloró frente a nadie, no pidió justicia a un Dios que guardaba silencio. En cambio, comenzó a planear. Recordó las palabras de tía Rosa: la planta cura o mata según la intención de quien la prepara. Y en el huerto, entre las hierbas cotidianas, crecía la más peligrosa de todas, la belladona. Durante las noches, cuando la hacienda dormía, María se acercaba al jardín trasero, acariciaba sus hojas y murmuraba como si hablara con una aliada. Sabía que no podía actuar de inmediato. La prisa es enemiga de la venganza verdadera. Tenía que convertir la paciencia en arma, el tiempo en cómplice. Primero estudió las dosis, probando pequeñas infusiones en su propia lengua para medir el ardor, la sensación en el estómago, el latido acelerado. El veneno no debía matar al instante, debía simular una enfermedad incurable, lenta y devastadora. Así nadie sospecharía. El cuerpo de Francisca se iría apagando día tras día, mientras los médicos buscarían explicaciones en los miasmas de las minas o en febres exóticas del trópico. No habría cura, porque lo que la consumiría no sería enfermedad, sino justicia líquida. María desempeñó su papel con maestría, sirvienta obediente, voz sumisa, manos delicadas que preparaban tés y caldos con la misma naturalidad de siempre. Nadie sospechaba de ella, porque la costumbre es la mejor máscara. En la porcelana fina, en el caldo de gallina nocturno, en el vaso de vitaminas matinales, caían las gotas invisibles de su juramento, gota tras gota, como si el tiempo mismo fuera vertido en la boca de la señora. Mientras tanto, María reunía monedas, escondidas con astucia. Cada bolsillo revisado, cada descuido del coronel era una oportunidad. Con esas piezas de oro que juntaba en secreto bajo una piedra en el huerto, soñaba con comprar su alforría y la de su hija Esperanza. Venganza y libertad eran ramas del mismo árbol, regadas con paciencia. 3 días después de la agresión, Francisca bordaba en silencio junto a la ventana cuando María, aún adolorida, se atrevió a preguntar: «¿Por qué, siñá?». La señora no levantó la vista. «Para que sepas cuál es tu lugar». Esa respuesta selló definitivamente el destino de la casa grande, porque María, en ese instante, entendió que no había lugar asignado para ella salvo el que pudiera arrebatar con sus propias manos. El veneno ya no era solo planta, era camino, era veredicto, y el reloj de su justicia había empezado a correr. El tiempo se volvió veneno. Cada día, cada bandeja servida, cada taza de té colocada sobre la mesa de caoba era un movimiento calculado dentro de un plan que nadie podía sospechar. Francisca comenzó a enfermar poco a poco, como si un mal invisible hubiese entrado en su cuerpo y se negara a salir. Primero fueron las jaquecas persistentes, que la obligaban a pasar tardes enteras recostada con las cortinas cerradas. Luego vino la visión borrosa, que la hizo tropezar más de una vez con los muebles. Después llegaron las náuseas que le arrebataban el placer de saborear los postres franceses, que tanto exhibía como símbolo de su refinamiento. El coronel João, confundido pero aún incrédulo, mandó llamar a los médicos de Ouro Preto.
Llegaban seguros de sus conocimientos, hablaban de humores desequilibrados y remedios de ultramar. Ninguno lograba explicar por qué la Siná, antes llena de energía venenosa, ahora se apagaba como una vela en noche sin viento. Cuando los síntomas se intensificaron, trajeron especialistas del Río de Janeiro y hasta un curandero de Salvador. Todos se marchaban cabizbajos, reconociendo que enfrentaban un mal que desafiaba la lógica. El diagnóstico oficial comenzó a repetirse en murmullos: fiebre cerebral de origen desconocido. Mientras los médicos debatían, María sonreía por dentro. Nadie sospechaba de ella, porque seguía cumpliendo con cada deber con precisión perfecta. Limpiaba el sudor de la señora, le arreglaba las almohadas, le hablaba con una voz suave que escondía el hierro de la venganza. Cada gesto de compasión era un disfraz, cada palabra de aliento, una máscara que ocultaba la justicia servida en silencio. 3 meses duró la representación. 3 meses en los que Francisca se miraba al espejo y veía caer mechones de cabello rubio, en los que la piel de porcelana se volvía amarillenta y quebradiza, en los que las manos que habían ordenado castigos temblaban incapaces de sostener una copa. «Estoy ficando feya», murmuraba en los raros momentos de lucidez. María la consolaba con voz de misa. Dios prueba la fe de la Siná. Pero dentro de sí sabía que no era Dios quien probaba, sino la paciencia de una esclava que había convertido el dolor en veneno. La última dosis llegó en noche de luna nueva, cuando la oscuridad parecía perfecta para sellar un destino. María vertió una cantidad mayor de belladona en la taza de camomila que Francisca bebía cada noche. El vapor se alzó como un espíritu y se disolvió en la penumbra. La cama de Mogno crujió bajo los espasmos de la señora. La lengua ennegrecida asomó grotesca entre labios resecos. Los ojos, antes llenos de arrogancia, se abrieron desorbitados hacia el techo pintado con ángeles dorados que parecían reírse de ella. María se inclinó, sintiendo el aliento pútrido de su opresora, y susurró: 3 meses, Siná, 3 meses gota por gota. El cuerpo se arqueó una última vez y quedó inerte. Afuera, los esclavizados seguían su rutina interminable, ignorantes del espectáculo que ocurría en la habitación. Adentro, la justicia había sido servida. La muerte de Francisca fue registrada como fiebre cerebral de origen desconocido. El funeral, solemne y ostentoso, reunió a la élite rural de Minas, que fingió lágrimas mientras los esclavizados respiraban en silencio un aire distinto, el de un miedo que, por primera vez, había cambiado de dueño. Pero para María, aquello era solo el primer acto. Aún quedaban cuentas pendientes con los verdugos que habían ejecutado la orden de su señora, Joaquín Ferro y Antonio Cicatriz. Una semana después del entierro, la mucama los citó en secreto en el mismo celeiro donde la habían ultrajado. Fingió una voz sumisa, una sonrisa insinuante, el disfraz perfecto para la trampa. Los hombres acudieron confiados, creyendo que la esclava había descubierto placer en la violencia que la marcó. «Pensamos que ya habías aprendido tu lugar», dijo Joaquín, ajustando sus anillos de hierro. María bajó la cabeza y con voz suave respondió: «Aprendí, sí. Aprendí que los cobardes siempre vuelven al mismo sitio». El golpe vino rápido. Una cuchilla de cocina, afilada durante semanas hasta cortar un cabello en el aire, se hundió entre las costillas del gigante. Joaquín apenas alcanzó a soltar un gruñido antes de caer al suelo. Antonio intentó huir, pero tropezó en la penumbra del establo y cayó de bruces sobre el mismo heno donde María había jurado vengarse. Ella se acercó despacio, respirando el olor del miedo, y susurró: «¿Recuerdas lo que hicieron aquí? Ahora entenderás lo que es estar indefenso». La segunda hoja, más pequeña, buscó el cuello y encontró la arteria.
La sangre manó sobre la paja como sello de justicia. María contempló en silencio los cuerpos, no con placer, sino con la serenidad de quien cumple una sentencia que nunca habría sido dictada en un tribunal. Después, arrastró a ambos hasta un pozo abandonado en los fondos de la hacienda. La tierra húmeda y los pájaros de rapiña fueron testigos mudos de cómo desaparecían dos de los hombres más temidos de la región. Días después, los urubús comenzaron a sobrevolar el lugar, y el olor de la descomposición atrajo a los criados. El coronel Juan, aterrado, comprendió que la fazenda estaba marcada por una fuerza que escapaba a su control. Su esposa muerta, sus capangas desaparecidos, los murmullos en la senzala, todo apuntaba a un destino de ruina. Decidió vender la propiedad por un precio muy inferior a su valor real. Antes de que la venta se concretara, María presentó un pequeño cofre de monedas de oro reunidas con paciencia durante 8 años. Con esa fortuna compró su carta de alforría y la de su hija Esperanza. El coronel aceptó sin preguntas. Quería librarse de todo lo que le recordaba a la tragedia. Una mañana nublada, María atravesó los corredores de la casa grande por última vez. Llevaba bajo el vestido una bolsa con semillas, incluida la de Belladona, y la mano firme de su hija. Atrás quedaban la cama de Mogno, el celeiro y el pozo maldito. Adelante, la promesa de libertad. Y detrás de ella, en la hacienda, quedaba también un nuevo rumor, que la justicia podía venir desde abajo, en silencio, y que a veces tenía ojos azules. Con la venta de la fazenda, María dos Ollos Azuis y su hija Esperanza emprendieron el camino hacia la libertad. El polvo de los caminos mineros cubría sus sandalias, pero cada paso las alejaba del infierno y las acercaba a un futuro posible. En los bolsillos llevaba más que monedas, guardaba las semillas de plantas medicinales y venenosas, símbolos de su herencia y de la justicia que había sembrado en 3 palmeiras. Su destino fue Diamantina, donde levantó una humilde casa rodeada de un jardín exube. Atendía sin cobrar a los pobres, curaba fiebres de niños y dolores de parturientas. Pero a los ricos, especialmente a los que poseían esclavos, les exigía pagos generosos. Algunos se marchaban aliviados, otros nunca regresaban, víctimas de enfermedades misteriosas que nadie podía explicar. María nunca admitió nada, pero en la región comenzó a correr un rumor, que la mujer de ojos azules elegía a quién curar y a quién condenar. Su fama creció como sombra en la sierra, hasta que su nombre se convirtió en A. Mientras tanto, Esperanza creció bajo la tutela de una madre que le enseñó que la venganza es un plato frío, pero también que la dignidad puede florecer sin sangre cuando la libertad lo permite. La joven heredó los mismos ojos azules, y con ellos la capacidad de inspirar respeto y temor. A los 20 años ya era reconocida como curandera, aunque prefería sanar antes que castigar. Mi madre me enseñó que hay heridas que se curan con tiempo, no con veneno, decía a quienes buscaban consejo. La línea entre J. Con los años, la historia se convirtió en mito. En las censalas del interior de Minas, los esclavizados contaban su vida en susurros al calor de la hoguera. Decían que la mujer de ojos azules había hecho un pacto con los orishás africanos y que su espíritu rondaba las casas grandes castigando a los crueles. En las canciones de trabajo, su nombre se mezclaba con plegarias disfrazadas de cantos inocentes. Oh Maria de olhos azuis, ensina a gente a não ter medo, que quem planta maldade dia colhe o veneno. María murió en 1847, a los 70 años, tranquila en su lecho. Cerró los ojos como quien apaga una vela después de cumplir su misión. Su tumba en Diamantina, marcada solo con una cruz de madera y 3 palabras, madre, curandera, guerrera, se convirtió en lugar de peregrinación.
Pobres, esclavos alforriados y hasta señores con culpas ocultas dejaban flores y velas sobre la tierra que cubría su cuerpo. Decían que pedirle a María era más efectivo que rezar a los santos, porque ella sí conocía el dolor. Con el tiempo, la leyenda creció más allá de Minas, viajando en boca de tropeiros y esclavizados fugitivos. Cada generación añadía un detalle nuevo, que sus ojos brillaban en la oscuridad, que podía transformarse en pantera o serpiente, que su espíritu seguía protegiendo a las mujeres maltratadas. Lo cierto es que en la memoria popular, María dos Olhos Azuis no murió nunca. Se volvió símbolo de resistencia y aviso para los poderosos. Hasta los más fuertes pueden caer cuando una mujer convierte el dolor en